Bienvenidos a un nuevo podcast. Sabemos que estos minutos de reflexión y conocimiento bíblico serán de bendición para tu vida. Comenzamos. Bien, pues Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a confrontar a la falsa doctrina del calvinismo y lo vamos a hacer mediante preguntas. Las preguntas es una muy buena manera de confrontar las falsas doctrinas y es una manera muy sutil de, pues, que además quien se esté fianzando en una doctrina equivocada pueda darse cuenta de ciertos detalles que no había considerado o que no está conociendo sobre las entrañas de una doctrina equivocada. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a confrontar la falsa doctrina del calvinismo. Entonces vamos a consultar primeramente algunas palabras de Juan Calvino en su obra más importante y lo que es prácticamente la Biblia del calvinismo y de los calvinistas. Recuerden que para el Testigo de Jehová, por ejemplo, sus obras, que es el Despertar y todos, el Atalaya, las revistas y la literatura que ellos producen tienen más autoridad que lo que pueda establecer la Biblia. Y en el caso del calvinista sucede algo similar. Ellos, antes de consultar la Biblia, van a consultar las obras de Juan Calvino o incluso de los ídolos. El calvinismo tiene ídolos como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, como Arthur W. Pink, y estos hombres que incluso modernos y en nuestro contexto latinoamericano, Miguel Núñez y todas estas personas que pues predican de alguna manera algo muy ambivalente. Llegan a predicar cristianismo, pero también en otros momentos calvinismo, y hacen una mezcla pues verdaderamente irreconciliable, ¿no? El calvinismo y el cristianismo van por caminos pues totalmente separados. Entonces vamos a hacer una confrontación de esta falsa doctrina con algunas preguntas, pero antes vamos a consultar un dicho de Juan Calvino. En la página 782, de Institución de la Religión Cristiana, Juan Calvino dice lo siguiente: porque Dios no los crea a todos en una misma condición, sino que ordena a unos para vida eterna, a otros para eterna condenación. Así, según el fin para el cual es creado el individuo, decimos que es predestinado para muerte o para vida. Bueno, esta es la columna vertebral de lo que cree el calvinismo. También este movimiento se conoce como el movimiento del salvo siempre salvo. Recuerden que lo que llama mucho la atención del calvinismo a los cristianos pues más despistados y más, ahora sí que más ignorantes en el tema, pues es el hecho de que supuestamente ellos dicen que la salvación no se pierde. En realidad la Biblia habla muy claramente que la salvación sí se pierde. Sin embargo, bueno, pues ellos hacen maniobras teológicas para hacer parecer, ¿verdad?, que la salvación no se pierde. Y esto es lo que llama mucho la atención a algunos cristianos que han dejado el cristianismo por pues seguir este tipo de ideas filosóficas. Howard Marshall, este teólogo inglés que creció en Escocia, este teólogo metodista, dijo lo siguiente: el calvinismo ha convertido el evangelio, que son las buenas noticias, en malas noticias. Así es, tiene toda la razón este teólogo metodista. Y bueno, vamos a hacer una confrontación de esta falsa doctrina del calvinismo, o también la del salvo siempre salvo, como le queremos decir, con algunas preguntas concretas. Bien, vamos a apoyarnos en la primera pregunta en 2 Corintios 4:4, que dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. Bien, de acuerdo con la doctrina de la predestinación que ya escuchamos en el libro de Juan Calvino, de acuerdo con esta doctrina, Dios de antemano elige a algunos para perdición y a otros para salvación. Se salvan y se pierden los que Dios eligió. Entonces, ni los que se salvan se pueden perder, ni los que se pierden se pueden salvar. Bien, entonces, ¿en dónde queda la acción del diablo que Pablo cita
en 2 Corintios 4:4, ¿cuál es el sentido entonces, verdad, de la acción del diablo que el Espíritu Santo está revelando en este pasaje? Bien, si los que fueron o son cegados por el diablo fueron predestinados para estar perdidos eternamente, entonces, ¿por qué el diablo tiene que cegar el entendimiento de ellos si aún el diablo hiciese o no esta labor? De todos modos, ellos se van a perder porque están predestinados, es decir, se van a perder porque, de acuerdo a la teología calvinista, están predestinados, no porque el diablo los haya cegado. Entonces, aquí hay una discordancia con la Biblia. En realidad, el calvinismo difiere absolutamente del texto bíblico, porque aquí el responsable de haber cegado, ¿verdad?, al incrédulo, en primer lugar, es el incrédulo por el hecho de serlo. Pero en segundo lugar, el diablo aprovecha, de acuerdo a este pasaje, la condición de incredulidad para cerrar la posibilidad de que esa persona obtenga salvación. Es decir, al diablo le interesa que las personas no obtengan salvación, que obstaculizar la acción del evangelio en los corazones para que ellos no se salven. Pero si están perdidos por predestinación, entonces, ¿cuál es el sentido de que el diablo cegue el entendimiento de ellos si de todos modos se van a perder porque están predestinados para ese hecho? Entonces, la pregunta, ¿verdad?, en concreto, nos podrían decir por qué el diablo emprende esfuerzos para perder a quienes por predestinación ya están perdidos. Bien, una pregunta también de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Vamos a leerlo y dice Pablo de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien, de acuerdo al texto, 2 Corintios 5:17, en Cristo las cosas son nuevas y hay cosas viejas las cuales pasaron. Pero de acuerdo con la doctrina de la predestinación, los elegidos o predestinados siempre han estado en Cristo porque están predestinados desde la eternidad. Entonces, ¿por qué se habla de cosas nuevas y cosas viejas? En el versículo 18 habla también de la reconciliación en Cristo. Veamos el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, pero ¿por qué requerirían reconciliación los que por predestinación ya estaban reconciliados? Entonces son dos preguntas en este segundo bloque. 2 Corintios 5:17, ¿por qué se habla de cosas viejas y cosas nuevas? Si los que están en Cristo supuestamente predestinados, pues no debería haber cosas viejas las cuales se deberían desechar, puesto que están predestinados para vida eterna. Y además el calvinismo postula que el nuevo nacimiento es antes, ¿verdad?, de la conversión. Entonces, ¿cuáles serían las cosas nuevas y las cosas viejas? Y la segunda pregunta, de acuerdo a 2 Corintios 5:18, sería: ¿de qué estarían siendo reconciliados los que ya están predestinados eternamente para salvación? Si ya están predestinados eternamente para salvación, entonces, ¿cuál es la reconciliación que realiza Cristo en la cruz si ellos ya están predestinados para vida eterna? Espero que se entienda el sentido de las preguntas. Son preguntas demoledoras para esta falsa doctrina del calvinismo. Por supuesto, no me queda duda de que ellos van a tratar de hacer un enredo citando la soberanía de Dios y, bueno, pues sus pasajes favoritos de Juan 10 y Romanos 8, en los cuales en otros bloques trataremos y prácticamente vamos a desmoronar todo su argumento de este movimiento falso del salvo siempre salvo. Y bueno, pero pues aquí les dejamos algunas preguntas para que ustedes puedan pues realizar a los calvinistas. Recuerden que es cristianismo o calvinismo, no hay un término en el cual estas dos posiciones se puedan unir. Y bueno, pues nosotros como cristianos decimos, si nos dan a elegir entre cristianismo y calvinismo, pues definitivamente nos quedamos con el cristianismo.